Y dice, por tus palabras serás, ¿qué cosa? Y por tus palabras serás. O sea que ahí está. De acuerdo a las obras, en este caso las palabras, se determina si seremos justificados o condenados. Ahí no va a valer, ahí no va a valer eso de que no, Señor, en tu nombre yo eché demonio, en tu nombre hice milagro, en tu nombre resucité muerto, eché fuera demonio, levanté enfermo. A los que presentan todo ese portafolio de obras, de milagros ante Cristo, ¿qué es lo que le va a decir el Señor? No conozco apartados de mí, hacedores de maldad. Ajá. ¿Hacedores de qué? De maldad. De maldad. O sea, ellos pretendían que eso justificaba sus acciones. Ellos hacían eso, pero actuaban lo malo. Y el Señor le dijo, no os conozco. Entonces aquí dice lo mismo, ¿verdad? Por tu palabra serás justificado, por tu palabra serás condenado. Ese es un aspecto. ¿Qué otro aspecto? Ahora sí vamos con el 38 hasta el 42. Entonces le dijeron algunos escribas y fariseos: Maestro, deseamos verte hacer alguna señal. Y él respondió: Esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay uno mayor que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno mayor que Salomón. Ajá. Este versículo sí lo repasamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado aquí? Que va a causar la perdición en el juicio. El no escuchar la palabra. Rechazar la palabra. El rechazar la palabra pidiendo ¿qué? Señal. Señal. O sea, si tú no haces señal, tú no eres hombre de Dios. Ajá. Es como que dicen, bueno, yo veo de verdad que el sábado es el día del Señor, está en la Biblia, sí, ya lo estudié, está claro. Déjame que yo ore para que Dios me muestre a mí si es verdad o no, y entonces yo comienzo a guardarlo. ¿Qué está pidiendo? No está pidiendo versículos, porque ya versículos le fueron dados. Pero igual no quiere, él no quiere los versículos. Él no quiere los versículos, él no quiere la palabra, él quiere una señal, él quiere algo que el cielo se abra, que el cielo se abra y salga, así como cuando se bautizó y salga del trono de Dios una voz que le diga, sí, guarda el sábado. Algo como eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Señal, ¿qué cosa? No le será dada. Señal, a los que andan en eso, no les será dada señal. Pero entonces, de repente, pregunto, bueno, vamos a hacer mejor el análisis. ¿Quién no le va a dar señal? A Dios no le va a dar señal. Pero ¿quién sí le va a dar una señal? El diablo. ¿No dice la palabra profética que, verdad, que el hombre de pecado viene con gran poder y milagros mentirosos? Que se levantarán falsos cristos con gran poder y señales y milagros mentirosos. Que la bestia que sale de la tierra se le dio poder de hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y con esas señales engañó a los que recibieron, ¿qué cosa? Por cierto, la marca. Entonces, Dios no le va a dar señal, pero alguien sí le va a dar señal. Pero la señal de ese alguien es para que reciban ¿qué cosa? No, el Señor no. La marca. Y así pasa con todo. Ese es un ejemplo, pero con todo. Dios nos dice en su palabra tal mandamiento y estamos claros. Entonces cuando veamos a la hora de cumplir ese mandamiento, como que nos cuesta, ¿verdad? Ay, ¿será, Señor, que yo también tengo que hacerlo? ¿Será que será que es el mismo caso, me acuerdo ahorita, del profeta Balaán? ¿Quiénes han escuchado de Balaán? Esa historia de Balaán. Sí. Bueno, en el libro de Éxodo y Números, Balaán era un profeta de Dios. Pero entonces le vinieron los de Moab, el rey de Moab, y le ofreció dinero. Porque ya había recorrido la fama de ese profeta, que ese profeta, a quien bendecía,
Dios bendecía. Y a quien maldecía, Dios maldecía. Y entonces pensaban que el poder estaba en el profeta y no en Dios. Entonces vinieron los reyes de Moab, mira, tenemos un trabajo para ti, tenemos un negocio bien abultado. Tú, sabemos que el que tú bendices será bendito y el que tú maldices será maldito. Queremos que tú nos maldigas a un pueblo y te vamos a pagar. Ah, ¿cuál es el pueblo? Israel. Tienes que maldecir a Israel. Cuando tú lo maldigas, nosotros vamos a ir con él en batalla y va a ser destruido. Entonces, el profeta sabía que ese era el pueblo de Dios. Y que mientras no hubiesen ellos pecado, no había, como él mismo lo dijo, no habría maldición en Israel que pudiese alcanzarle. Pero ¿qué hizo Balaam? A pesar de todo, ¿qué hizo Balaam? ¿Qué dice la historia que hizo Balaam? Mal consejo. No, pero antes de eso. Él fue, le buscó maldecirle, pero Pero él hizo algo antes. Él oró. Él le oró a Jehová. Y ¿sabe qué le preguntó a Dios? ¿Voy o no voy con esta gente? Porque era mucho regalo. Porque eran muchos, era, no sé, eran 10 sueldos mínimos, pues, por leer un nombre. Se le iban a dar bastante. Y él quería ir. Y a la final, oró. Y ¿saben lo que Dios le dijo? ve. Ve, pero lo que yo diga, eso vas a decir. Y a la final, cuando él intentó maldecir, solamente lo bendijo. Y entonces a la final se quedó, como dice el dicho, ¿verdad? En Venezuela. Se quedó sin el chivo, sin que me cata. Porque entonces los reyes no le pagaron nada. Y entonces él quedó en desobediencia a Dios y quedó como ejemplo de la perdición. Allí aparece la palabra como los falsos profetas. Entonces eso es lo mismo que muchas veces hacemos nosotros. Sabemos que Dios nos dice algo y con todo y eso oramos a preguntarle a Dios, ¿será que sí, que lo hago? ¿Será que lo voy a hacer? Dudamos de él y pedimos entonces una señal. O pedimos que Dios como que nos disculpe. Como que nos dé a nosotros esa prerrogativa de no hacerlo. Y no, señal, dice aquí, no le será dada. Entonces miren hermano, hay muchos más versículos que podríamos aquí analizar. Pero esos son los que Jesús señaló principalmente, ¿verdad? Como los que van a hacer condenación en el juicio. Por lo cual tenemos nosotros que tomar en cuenta no caer en esos pecados. No enojarnos como hermanos. Aceptar la palabra del Señor, como está escrita sin buscar rodeo. Y no pronunciar palabras ociosas. Ahora yo les quiero decir unas cositas más antes de concluir, ¿verdad? Para colocar la gravedad más del asunto. Para colocar lo que hemos hablado del juicio más grave todavía. Más grave todavía. Se habla del día del juicio. Del día del juicio, que es el día que Dios va a juzgar, ¿verdad? ¿Cuándo será el día del juicio? ¿Cuándo llegará el día del juicio? ¿Para quién llegará el día del juicio? ¿Cuándo nos tocará ser juzgados? ¿Se acuerdan que nosotros varias semanas atrás hablamos de aquel hombre, ¿verdad? Que tenía muchos bienes y que dijo, Alma. muchos bienes tienes guardados, ¿verdad? Porque tenía mucha prosperidad. ¿Y qué dijo él? Bueno, como no sé qué hacer con tantos bienes, voy a tumbar los almacenes para hacerlos más grandes, para poder almacenar más bienes. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Necio. Necio. Esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has provisto, ¿De quién será? ¿de quién será? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Pero está mal el- ¿Vieron lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27? De la manera que está establecida para que el hombre muera una sola vez. ¿Y después? después de esta enfrente del juicio. Ajá. Miren lo que dice ese versículo. Está, ¿qué cosa? Establecido. para los hombres. Ajá. Que ¿Y no qué está hagan una establecido? ¿Qué está establecido? Que muera una vez. Que mueran una sola vez. Y después de la muerte que viene, sola, el juicio. entonces, primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos para el juicio? No sabemos cuándo nos morimos. Por tanto, el tiempo que nos queda de qué? De vida. Mientras estemos vivos. Después de muerto no hay nadie que vaya a predicarnos al infierno.
De purgatorio. ni al purgatorio, ni van a haber monedas que nos salven de allí del limbo, ni del purgatorio, ni oraciones, ni novenarios, ni misas. Nada de eso va a sacar a la gente de nada. O sea, vamos a decirlo mejor. Nada de esas cosas va a cambiar el destino de la persona que tuvo o que la persona alcanzó hasta su último aliento de vida. O sea, en su último aliento, lo que él hizo hasta su último aliento de vida, eso es lo que va a determinar su destino. Después que se muere, ya no hay nada que hacer. David pecó con Betsabé, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? De ese pecado que vino. Un niño. ¿Y qué hizo Dios con ese niño? Lo enfermó. Mientras estaba enfermo, ¿qué hizo David? Oraba y no se paraba de la cama. Cuando se murió, ¿qué hizo David? Se levantó de la cama y los ciegos decían, bueno, Se lavó la cara. ¿cómo es eso? Mientras el niño estaba vivo, él no se, y ahora que se murió, se para. ¿Qué ejemplo nos está dando David allí? Que después de muerto no pasa nada. Exacto. Ninguna oración vale después de muerto. Ningún novenario, como decimos, nada. El tiempo que tenemos es el tiempo de vida. Pero, también hay un pero de esto. Por eso que yo decía que se le va a colocar más grave la situación, ¿no? No simplemente el tiempo que nos queda de vida. Miren este versículo. Mateo capítulo 12. 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra Dios del hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ni en el venidero. Miren esto. Hay gente, y fue el caso, Jesús está hablando aquí exclusivamente, o principalmente, o contextualmente, de los fariseos. Ellos estaban cometiendo, sin haber muerto, estaban sellando su destino de perdición. ¿Y por qué? ¿Qué habían hecho ellos antes de morir que agotó la gracia para ellos? La blasfemia, dice aquí Jesucristo, contra el Espíritu. Que dice Jesús, no será perdonada a los hombres. Y Jesús es enfático, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, no hay perdón. Miren, hay un pecado que no tiene perdón de Dios, como dicen por ahí, ¿verdad? Ese pecado no tiene perdón de Dios. Bueno, el pecado que no tiene perdón de Dios, según la palabra, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien no sabe qué es? ¿Quiénes no saben? Ah, imagínense, no sabemos y si lo estamos cometiendo. Bueno, vamos a verlo, aquí está. Versículo 32. El contexto nos lo va a explicar. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. O sea, la blasfemia contra el Espíritu, ¿qué es entonces? Hablar contra el Espíritu Santo. Hablar contra el Espíritu Santo. Con la naturaleza y Dios. Entonces algunos toman este versículo, lo descontextualizan y dicen, si tú niegas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, estás cometiendo el pecado imperdonable. Y así quieren como que asustarlo a uno, ¿no? Pero asustan como los católicos. Asustan como los curas asustaban en la Edad Media. Asustan a los que no conocen la palabra, a los que no estudian la palabra. La palabra aquí mismo, el contexto lo dice, vamos a leerlo. Aquí mismo en el capítulo 12, pero versículos anteriores.